Buenos días a todos. Bueno, empiezo también dando las gracias al profesor Javier Arellano por la organización de esta jornada y por haberme invitado a ella. Yo voy a dar mi experiencia como médico clínico en cuanto a la enfermedad humana inducida por nuevos contaminantes químicos. Y os voy a decir lo que yo veo todos los días y que eso es una realidad que no se ha constatado desde el punto de vista epidemiológico porque las autoridades sanitarias pertinentes, empezando por el SAS, se han negado a hacer un estudio epidemiológico serio. Y se han negado porque va en contra de sus intereses y de los intereses de otras partes de la población, de personas de las partes de Huelva, pues que están en convivencia. Y ahora vamos a ir. Yo tengo 26 diapositivas, lo voy muy rapidito, estar atento, quedaros con la imagen y yo os iré comentando muy rápidamente. La primera diapositiva, hablamos de salud medioambiental, Huelva, jornada universitaria 2019. Siguiente. La enfermedad humana. La enfermedad humana siempre tiene dos vertientes, la genética y la medioambiental. La genética es la predisposición que heredamos de nuestros ancestros a ser sensibles o a ser resistentes a contraer una enfermedad. Y el medio ambiente, porque si es hostil, va a favorecer que nuestra genética se manifieste, y si es favorable, pues a lo mejor nuestra genética no se manifiesta. Es decir, siempre ante una enfermedad humana tenemos que tener en cuenta dos factores fundamentales: que hay un factor genético y que hay un factor medioambiental. Siguiente. Este es nuestro planeta Tierra. Siguiente. Este fue un antes y este es un después. Es decir, ¿qué duda cabe que el cambio climático se está produciendo en el planeta Tierra? El cambio climático que puede estar inducido por actividad humana o el cambio climático que puede estar inducido por cambios naturales, como siempre nos decimos. Actividad humana, pues aumento del CO2, no lo voy a repetir, calentamiento del planeta Tierra, deforestación, con lo cual perdemos nuestro pulmón del planeta Tierra y pues todas las... después, contaminación del planeta Tierra, aumento del CO2, calentamiento del planeta Tierra, deshielo de los polos, con lo cual aumento del nivel del mar y todo lo demás que hemos visto. Siguiente. Entonces, los cambios medioambientales pueden ser naturales o inducidos por actividad humana, como ya hemos dicho. Siguiente. Salud medioambiental. Las sustancias químicas que fundamentalmente están actuando sobre la población humana de Huelva y produciendo enfermedad química son los policlorbifenilos, que son residuos fundamentalmente de la actividad química del polo químico de Huelva, de la actividad industrial de Huelva. Las dioxinas, los biocidas, que de esto no se va a hablar. Para mí, otra fuente de contaminación química en Huelva es el uso de agroquímicos. La agricultura intensiva conlleva el uso de pesticidas, herbicidas, biocidas en general, que de hecho han pasado al agua para consumo humano en varias ocasiones. Recordemos lo que pasó en Bollullo hace unos años, lo que pasó en Lerma con el herbicida que entró en el agua para consumo humano y que también pertenecen a las sustancias organocloradas y que atacan a distintas estructuras del cuerpo humano que vamos a ver enseguida. Y por último, los metales pesados, de los cuales ya se ha hablado mucho, nos vamos a pasar un poquito de largo. Siguiente. También existen contaminantes físicos, que son las ondas electromagnéticas. Es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Las antenas repetidoras, los generadores eléctricos, los móviles y sobre todo los microondas. Los microondas, cuando metéis un alimento en el microondas para calentarlo, nunca lo metáis en un envase de plástico, porque el plástico en el calentamiento del microondas desprende talatos, que son esos xenoestrógenos que nos atacan. Xenoestrógenos son estrógenos medioambietales. ¿Cuáles son los estrógenos fundamentales que nos rodean? Pues los estrógenos ováricos, que son los que produce la mujer durante su etapa fértil, los estrógenos químicos, que son los de la industria farmacéutica, los xenoestrógenos, que son los estrógenos procedentes de la contaminación ambiental, y por último, unos estrógenos que a mí me gustan un poquito más, que yo le llamo estrógenos vegetales, que son fundamentalmente los estrógenos procedentes de la soja.
¿Qué pasa con los xenoestrógenos? Pues los xenoestrógenos son contaminantes químicos medioambientales con estructura estrogénica. Y con esa estructura estrogénica están los policlorobifenilos, las dioxinas y los biocidas. ¿Y qué ejemplo tenemos en la naturaleza de actividad de estos xenoestrógenos? Pues mira, muy rápidamente, los caimanes de Florida, el animal que resistió al meteorito hace 60 millones de años, pues se estaban extinguiendo. ¿Por qué? Porque en los grandes lagos de Florida hay afluentes procedentes de actividad industrial en Estados Unidos, de poros químicos, y entonces esos vertidos químicos conllevan que las aguas de esos grandes lagos tenían un alto contenido de contaminantes químicos, fundamentalmente por el policlorobifenilos y biocidas, y como tienen una estructura estrogénica, son xenoestrógenos, pues los machos caimanes se convirtieron en hermafroditas. O sea, tenían un sexo que no era masculino ni femenino, eran hermafroditas, y no podían fecundar a seno. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Estamos hablando de hace 15 años. Tuvimos que coger, llevarlos a esos animales a otros sitios, traer machos procedentes de otras ubicaciones, y de esa forma pudimos regenerar un poquito a esos caimanes que se estaban extinguiendo, pero no han vuelto a los grandes lagos, porque esos grandes lagos siguen contaminados con xenoestrógenos, contaminantes químicos procedentes de la actividad industrial de todos los polos que rodean a los grandes lagos y que vierten a través de las fuentes que Siguiente. Bueno, no me da lo siguiente. Salud medioambiental radiactiva, Chernobyl. Ahí tenemos otro ejemplo. En el año 1986 se produjo el mayor accidente que ha sufrido el planeta Tierra inducido por el hombre. El equivalente a 200 bombas atómicas de Hiroshima saltaron en Chernobyl. Y saltaron durante unos cuantos de días. Y dependiendo de la dirección de los aires, esos contaminantes radioactivos fueron a distintos lugares. Por ejemplo, Chernobyl contaminó ampliamente toda la Europa central. Contaminó Alemania, contaminó Bélgica, contaminó Holanda, Francia y toda la mitad oriental de la península ibérica. Es decir, si nosotros la península ibérica trazáis una línea vertical que pase por Madrid, por la parte oriental les llegó contaminación procedente de Chernobyl, y la parte occidental en la cual nos encontramos nosotros, bueno, no nos llegó. El cáncer de tiroides fue la enfermedad fundamental tras el accidente de Chernobyl en Chernobyl. El cáncer de tiroides fundamentalmente en niños y gente joven, las leucemias y linfomas, y el estroncio radiactivo. Eso sí os quiero decir, pararme un momentito. El estroncio radiactivo contaminó de una forma masiva a Francia. Estroncio radiactivo. El estroncio tiene la capacidad de desplazar al calcio del hueso. O sea, el estroncio radiactivo desplaza al calcio del hueso. Entonces comenzamos a ver hace 7 o 8 años que los niños franceses empezaban a tener cifras alarmantes de leucemia. Se biopsió el hueso de estos niños y vimos que el calcio normal del hueso estaba siendo sustituido por estroncio radiactivo procedente de Chernobyl. Es decir, leucemias en niños franceses inducidos por la sustitución del calcio del hueso por estroncio radiactivo en los niños franceses. Y otros. Después del tema del estroncio radiactivo, la industria farmacéutica ha sacado un estroncio para el tratamiento de la osteoporosis que se llama el Protelo, y que se está utilizando mucho, que lo digo, y que yo creo que es consecuencia de esto, porque salió después de que supiéramos en la causa de la leucemia en niños franceses por estroncio radiactivo. Bueno, ahora hay un preparado farmacológico que es estroncio no radiactivo, y que se está utilizando en el tratamiento de la osteoporosis porque se fija en el hueso con más afinidad que el calcio. Siguiente. Ya me tengo que rapidito, Siguiente. Contaminantes. Bueno, los contaminantes son químicos, físico-químicos, biológicos, radiactivos, y que entran en el ser humano fundamentalmente a través del aire, agua, aire y alimento, pues por la vía aérea, por la vía digestiva y por la piel, fundamentalmente. Siguiente. Bueno, esto es simplemente una imagen de un vertido de agua
procedente del polo químico en nuestra vida. Siguiente. Esta es una fotografía que se ve en un lugar de Huelva, donde veis que hay un poquito de humo por ahí encima. Siguiente. Bueno, la salud hay que pensar. Los compuestos orgánicos persistentes son, como dice su nombre, compuestos que son orgánicos y que persisten, y entre los cuales los más importantes para nosotros son los organoclorados, la biocidas furanos por hidroxicilino y los pesticidas biocidas. Todos tienen en común que son sustancias orgánico-cloradas y además que tienen actividad estrogénica. Esto es muy importante porque envuelve la enfermedad humana más evidente como consecuencia de estos contaminantes semestrogénicos, la tiroiditis atípica o tiroiditis química de Huelva. ¿Y por qué afecta al 99% de las mujeres y solamente al 1% de los hombres? Muy sencillo, porque estos contaminantes tienen actividad estrogénica. Entonces se fijan en los receptores estrogénicos. Lógicamente la mujer tiene pues un 99% más de receptores estrogénicos que el hombre. Entonces cuando estas sustancias químicas, contaminantes, xenoestrógenos, organoclorados, entran en el cuerpo humano, si es varón, elimina gran cantidad de ellos porque no tienen anclaje en la membrana celular, no se pueden unir porque los hombres tenemos pocos receptores estrogénicos. Pero la mujer, que sí tiene muchos receptores estrogénicos, acumula estos xenoestrógenos, estos compuestos orgánicos clorados, y entonces dañan de una forma más significativa la estructura biológica de la mujer. En el hombre también. Y en el hombre, claro, como estrógenos que son, producen fundamentalmente, aparte de otras enfermedades, oligospermias. Lo mismo que los germanes de Florida, se hicieron hermafroditas, bueno, hombres que están expuestos a altos niveles de estos contaminantes, pues pierden la capacidad de la espermatogénesis. Entonces surge el aumento de la infertilidad en el varón, que de hecho no solamente en Huelva, sino en toda Europa, en los últimos 50 años, muy rápidamente, nuestros abuelos tenían 60 millones de espermatozoides por milímetro cúbico. Nosotros tenemos 20 los varones sanos, pero la mayoría de los varones de Huelva tienen niveles muy inferiores y además espermatozoides muy anómalos, ¿no? con defectos. Entonces eso ha hecho que la infertilidad en el varón caiga drásticamente, tanto en Huelva, que es mucho más, como en Europa, como en Estados Unidos. En Europa un poquito más que en Estados Unidos por el tema de Chernobyl, que no debéis olvidar, el tema de Chernobyl. Siguiente. Bueno, los metales pesados los vamos a pasar muy rápidamente porque ya de eso se habla mucho. Los micronutrientes son los que forman parte de la biología humana y los que, sin función biológica, los que no forman parte. Pasa lo siguiente. Ahora, el arsénico, que parece ser que aquí va problemas claros. Produce cáncer de vejiga, riñón, hígado, pulmón y piel. Pasamos el mercurio, también nos está dando un poquito de problema últimamente. Fundamentalmente, ¿por qué está aumentando el nivel de mercurio en los océanos? Fundamentalmente por dos causas, por actividad humana, pero también recordar que por el deshielo de los polos polares, de los polos. ¿Por qué? Porque el hielo de los polos tiene es muy rico en mercurio. Entonces, el calentamiento del planeta Tierra, muy en parte inducido por el hombre que está produciendo el hielo de los polos, está haciendo que también el mercurio suba en los océanos. Con lo cual, la intoxicación por mercurio en Huelva, que nosotros desde el punto de vista clínico la estamos viendo muy frecuentemente, más que la del arsénico, nos viene por la contaminación de las aguas, por actividad humana, por vertidos incontrolados y por el deshielo de los polos, pues porque está aumentando en todos los océanos el nivel de mercurio a través de este deshielo. Bien, siguiente. El plomo, el cadmio, efectos comunes de todos los metales pesados son un daño enzimático biológico complejo y afecta fundamentalmente a los tres capitales generales del cuerpo humano, que son el número uno, el sistema nervioso, y luego el endocrino y el inmunológico. El inmunológico es el sistema defensivo y el endocrino es el mensajero. Y el tratamiento sería ayudar un poco a la exposición y los quelantes, y actualmente están usando con buen resultado una alga que se llama clorela, que quela de forma muy significativa el mercurio. Siguiente. Esta es la publicación del año 29 que hicimos en los Green Plastic sobre la tiroiditis atípica de Huelva. Fijaros en la línea horizontal vienen los años, la línea vertical tanto por ciento, en los números de casos.
Entonces, si os fijáis, al 90, 91, 92, 93, en el 95 se produce un pico importante que cae ya en el 96 y el 97 a niveles normales. Total casos de pirulite en el año 95 más de 700, media de los restantes años alrededor de 50. Siguiente. Determinamos la cantidad de yodo urinario en un grupo significativo, 85 pacientes de los afectados por esta pirulite química. Y vimos que la causa, al menos la causa de la pirulite, no era un déficit de yodo, porque todos los pacientes estaban por encima del nivel de 50 que marca, por debajo de 50 marca el déficit de yodo insuficiente, pero todos estaban por encima. O sea, no fue falta de yodo. Siguiente. Esta es la diapositiva más significativa de la pirulite química. Miren, empezamos para el año 90 y terminamos en el 97. Entonces tenemos la epidemia, los pantanos y la lluvia. La lluvia se mantiene en un radio horizontal continua a niveles muy bajos hasta el año 95. Los pantanos, lógicamente, como no llueve, van cayendo y caen a su máximo nivel pues, allá para el año 95. Y curiosamente, cuando en el año 95, al final de esa sequía de 6 años, nuestros pantanos están al 8%. No sé si recordáis que tuvimos que llevar barcos a Ceuta, a Algeciras, porque no tenían nada de agua, pero ya nuestros pantanos estaban al 8%. Quiere decir, esas aguas estaban altamente concentradas. Y si esas aguas tenían contaminantes químicos clorados como policlorobifenilo procedente de la industria química de Huelva, o pesticidas procedentes de la actividad agrícola de Huelva, pues estaban concentrados. Y cuando el nivel de agua en los pantanos cae al mínimo, se produce la epidemia. A partir del año 96 empieza a llover, se llenan los pantanos y la epidemia cede. Luego hay una relación causa-efecto clara entre el nivel de agua de los pantanos de Huelva y la enfermedad típica de Huelva. La cantidad de agua que puede significar que el agua estuviera al 8%, porque los contaminantes químicos se habían concentrado. Pues, está claro. No es lo mismo que el pantano está a un 90% que está a un 8%. Si está a niveles bajos, se concentra. Siguiente. Bueno, simultáneamente, muy rápidamente, ¿sabéis? Recordáis que Rusia en el año 1900, la Unión Soviética en el año 1968, la primavera de Praga, invade Checoslovaquia, invade Praga. Entonces, en el año 68 pone un polo químico en Checoslovaquia que es de idénticas características al polo químico de Huelva que data del 64. Bueno, pues Pavel Lander, que es un endocrinólogo experimental de Checoslovaquia, describe una enfermedad tiroidea en el año 95 que es exactamente similar a la de Huelva y la describe por policlorobifenilo derivado de la actividad del polo químico soviético. La literatura universal le llama las hermanas gemelas. Esto está todo ya publicado, constatado. ¿Y por qué en Huelva se sabe tan poco de todo esto? Porque hay intereses ocultos que están manipulando la información y no haciendo lo que tenían que hacer. Empezando por los poderes políticos y terminando por los poderes políticos y sanitarios. Y yo en el año 99 dejé el SAS por móvil laboral, porque me acosaron. Y tuve que dejar ese trabajo porque me enfrenté con las autoridades sanitarias y cogí y les coloqué en un fichero 725 historias. Le dije, aquí lo tenéis, me andaban con usted experto y analizar esas 725 historias. Tengo testigos. ¿Cuántas historias de esas se analizaron? Ninguna. ¿Por qué? Porque a alguien no le interesaba y movió los hilos pertinentes. Y eso hay que decirlo así porque es la pura verdad. Bueno, y descarga por perclorato. Bueno, los clínicos antiguos, cuando querían saber si una enfermedad de tiroides tenía un paciente, le daban cloro, perclorato, y haría una descarga de yodo, que lo medían por vía urinaria. ¿Por qué es importante esto? Porque tenéis muy rápidamente en mente que el cloro desplaza al yodo del tiroides. Bien. Entonces los policlorobifenilos, la diosina, el diosino, el agua clorada. El agua clorada, el cloro que le echamos a las depuradoras de agua en las depuradoras, el cloro que le echamos forma con las sustancias orgánicas únicas del agua, forman los triclorometanos
o trialometanos, cloro ya orgánico, que ya se incorpora al resto, y los detergentes, que también tienen sustancias orgánicas aprobadas. Xenoestrógenos, recordar los estrógenos medioambientales que se anclan fundamentalmente en la mujer, porque tienen más receptores celulares. Recordar que el cloro desplaza el hielo del tiroides, que hay una respuesta antiinmune que aumenta los anticuerpos antipirémicos. Siguiente. Una cosa muy importante, efecto cinético 1 por A más 1. Ponente tercero. No sé. Bueno, perdón. Sí, la contaminación de los coches en Huelva existe, como existe en Granada, en Almería, en Madrid. Pero ¿por qué en Granada no existe la enfermedad química como existe en Huelva? La tiroiditis atípica de Huelva está claro, que es una entidad, vamos, es vergonzoso que en Estados Unidos y en Europa, en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, conozcan perfectamente la tiroiditis química de Huelva, esté actualmente siendo una entidad perfectamente establecida, comparable a la del profesor Maslany en Checoslovaquia, con el polo típico de la Unión Soviética, y que en Huelva y en España se sepa muy poco de este tema, por intereses ocultos, sin lugar a duda. El efecto cinético es que 1 más 1 hasta 1600. Bien, nosotros podemos tener contaminantes químicos de distintos niveles. En Huelva, el efecto cinético significa que los contaminantes de la gasolina, juntados con los contaminantes del polo químico, de la actividad agrícola y de otras cosas, pues por ejemplo, cuando juntaban dietilín y endosulfano, llegaba hasta 1600 en el año. Efecto cinético. Recordar los receptores estrogénicos en la mujer, la tiroiditis del TPO, es la nuestra tiroiditis química con valores de hasta 4.000 por encima de los normales. En el año 95 los catalanes, nosotros mandábamos análisis a Cataluña, a referir, nos llamaban y nos decían, ¿qué pasa en Huelva? Esos valores de TPO, de anticuerpos antivirulentos, no se dan en ninguna parte de España más que en Huelva. Yo les decía, por venir aquí lo veréis. Hasta 4.000 en la clínica, vuelven dolor, cansancio, trastornos caracterológicos, dificultad de concentración, pérdida de memoria, edema, síndrome de la fatiga crónica, fibromialgia, menorrea, disfunción inmune, sintomática, lo que es la sensibilidad química múltiple. Siguiente. Es una variante de Hashimoto, nuestra tiroiditis. Hashimoto describió la tiroiditis suya autoinmune en el año 16, cuando todavía no había aparecido el DDT, que fue en el 49 que yo marco el inicio de la contaminación química del planeta Tierra, el año 49. Bueno, la analítica y metodología es cosas de médico lo pasaron. Siguiente. Tratamiento, bueno, inhibir la TSH, evolución favorable, mantener TSH fregada. Siguiente, eso es médico, más bien médico. Siguiente, Jesús. Estamos acabando. Verás, tiroiditis química, múltiple semicarsensibilidad. Vamos. Existe la tiroiditis química, existe la fibromialgia, existe el síndrome del cansancio crónico, existe el síndrome del edificio enfermo, existe la enfermedad química inducida por nuevos contaminantes químicos. Pues mire usted, en Dallas, que es la ciudad donde mataron al presidente Kennedy en el año 63, tienen ya un método diagnóstico de enfermedad química. Llámese la tiroiditis química, síndrome del cansancio crónico, fibromialgia, síndrome del edificio enfermo o con sensibilidad química múltiple. ¿Cuál es ese diagnóstico? Pues el aumento de los fragmentos de RNA, ácido ribonucleico intranuclear, en sangre periférica. Es decir, un enfermo con fibromialgia o síndrome de cansancio crónico o tiroiditis química le sacan sangre de la vena y ven que tiene el doble de fragmentos de ácido ribonucleico que tiene un individuo no afectado. ¿Por qué? Debido a la hiperactividad del sistema inmune que está produciendo un recambio celular muy acelerado. Es decir, se están rompiendo muchas células y se están generando procedentes del sistema inmune. También los biólogos de laboratorio, esos investigadores silenciosos que nadie conoce y bioquímicos, nos han informado que en estas entidades hay un déficit de magnesio intracelular, hay un déficit de glutamina, que es fundamental para el sistema nervioso, intestino y músculo, hay un déficit de triptófano, hay un déficit de serotonina, déficit de ATP mitocondrial y que hay que conseguir una regenerar el ingreso. Es decir, estas enfermedades que estaban en la mente de todos, según nuestras autoridades sanitarias hace 2 años, que ya se han empezado un poquito,
Resulta que ya no solamente tenemos un test diagnóstico, sino que tenemos una serie de datos biológicos de por qué ese organismo se altera de la forma que se altera. Siguiente. Conducta seguidora, evitar la exposición al cloro, dentro de lo que se puede. Hacer una dieta sana, mediterránea, nada de comida basura, rechazar todo lo muy manipulado, aumentar el consumo de verduras, frutas, pescado, quitar siempre la grasa, piel y cabeza de los animales, mejor la carne de grano que de pienso, el aceite de oliva oro líquido y el cerdo ibérico olivo con patas. Muy bueno. Evitar el agua clorada y intentar la ozonificación, que sería la sustitución del cloro como bactericida del agua para consumo humano. Y esto nos lo prometió el Ayuntamiento de Huelva en el año 1999 y todavía estamos esperando. En la limpieza, evitar detergentes clorados, piscinas cloradas y insecticidas clorados mientras ya termino. Siguiente. La tiroides, bueno, yo digo que hay que cumplir la legislación vigente, pero que todavía la legislación vigente es demasiado permisiva. Hay que mantener los puestos de trabajo dentro de lo que podemos, pero hay que crear infraestructuras para nuevas alternativas de trabajo. La energía eólica, la marea, la energía solar, la industria turística, ¿por qué no? Huelva tiene unas playas magníficas. Entonces, simultáneamente, sin dañar mucho los puestos de trabajo en el polo químico, pero por ejemplo los que se vayan jubilando, pues que no se renueven los puestos de trabajo y que poquito a poco la industria química vaya menos y estas alternativas de energía limpia, de actividades laborales limpias vayan en aumento. Bueno, y por último, buscar infraestructuras nuevas que tienen los filtros de carbón en las depuradoras de Huelva y la ozonificación en vez de la cloración de las aguas prometido por el Ayuntamiento de Huelva, el señor Moro, en el año 1999, el 15 de julio por la tarde. Siguiente.